Jesucristo estaba expulsando un demonio. Cuando salió el demonio, empezó a hablar la persona que era muda y la gente se quedó maravillada. Algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, puede sacar demonios. Para ponerlo a prueba le pedían una señal en el cielo, pero él, conociendo el pensamiento, les dijo: todo reino dividido contra sí queda asolado. También Satanás está dividido contra sí. ¿Cómo va a subsistir? ¿Por qué dicen que yo saco demonios por el poder de Belcebú? Si saco los demonios por Belcebú, ¿por qué los sacan los hijos de ustedes? Ellos serán sus jueces. Por eso, si el dedo de Dios los expulso y los saco el demonio, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 14 al 23. Discernir permite encontrar el reino de Dios, entender el poder de Dios y manejar muy bien la fe. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 12 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia, siglo XVIII, y es el campeón de la caridad, patrono de la caridad, San Orione Luigi, Luis en lengua italiana, incansable obrero de la providencia, fundador de la llamada pequeña obra de la Divina Providencia, instituciones dedicadas a los más necesitados. Allí quedó plasmado en la grandeza de este santo italiano. Los salesianos, orionistas y congregaciones celebran dicha festividad. Don Orione, como dicen en lengua italiana, Don. Aquí en América Latina dicen padre. Allá en lengua italiana dicen Don Orione. Se le conoce también popularmente. Nació en Pontecurone, Italia, 1872. Tuvo como preceptor a San Juan Bosco en el oratorio de Baldocco, en Turín. Nosotros siempre seremos amigos, le dijo el fundador de la comunidad de los padres salesianos. Tras los días del oratorio, Luigi, nuestro santo, tendría un acercamiento a los franciscanos y un año más tarde retomó el contacto con los salesianos. Dios le iba mostrando como el camino del sacerdocio. Así, Luigi ingresó al seminario de Tortona y abrió en paralelo un oratorio en el que trabajaba directamente al servicio de los jóvenes, cuidando de su formación humana y cristiana. A los 21 años de edad fundó la primera escuela para niños pobres en el barrio de San Bernardino, en Tortona. Fue ordenado sacerdote y al día siguiente celebró la primera Eucaristía rodeado de los jóvenes. Esta fue más que una confirmación de su llamado a hacer prevalecer el Evangelio. Gran experiencia de nuestro santo, Don Luigi San Orione, patrono de la caridad. Aprender a discernir nos permite encontrar el reino de Dios, saber los asuntos de la fe, manejar perfectamente e interpretar muy bien la palabra de Dios. Se necesita discernir. Y esa palabra discernir
es una palabra eminentemente filosófica y se entiende desde la filosofía en el estado de poder distinguir una realidad de la otra, como tener esa capacidad sapiencial de distinguir muy bien un asunto de otro asunto, así como los judíos no tenían la capacidad del discernimiento. Le dicen que Jesucristo saca demonios con el poder de Belcebú. Y Jesucristo les dice, si el demonio me da a mí el poder, entonces a los hijos de ustedes, ¿quién les da el poder? Si el demonio está en contra del mismo demonio, eso es no tener capacidad de discernimiento. Hay un gran autor que se llama Blaise Pascal, del siglo XVI, historia francesa. Blaise Pascal fue uno de los grandes pensadores, matemático, filósofo. Y Blaise Pascal decía, los que poseen el espíritu del discernimiento entienden muy bien la diferencia entre los conceptos, las palabras, los pensamientos y las circunstancias. Esa es como la definición más grande que hay de la palabra discernir y la interpretó Blaise Pascal, lo que significa el discernimiento, saber distinguir perfectamente una cosa de la otra. No hay conocimiento sin discernimiento. Esa también es muy buena. Es del siglo XVI, en un ensayo sobre el entendimiento de los seres humanos que lo escribió John Locke. Y él decía, no hay conocimiento sin discernimiento. Para que una persona conozca, distinga, maneje muy bien, explique, tenga ese don de la sabiduría para hablar muy bien, entonces John Locke dice, no hay conocimiento sin discernimiento. El discernimiento le da mucha sabiduría a una persona, le permite entender cantidad de cosas a las personas. La semilla de la felicidad está en el discernimiento. Tiene toda la razón. Michael Ebenhock decía, la semilla de la felicidad está en el discernimiento. La persona que discierne, que distingue, sabe elegir y dice, me voy por aquí, elijo, le digo sí o le digo no, porque ya estuvo en el discernimiento. Así que tenemos como que la voz del maestro, hacer buena cuando te habla la razón, escucha lo que te dice y te salvarás. Cuando te hable la razón, o sea el discernimiento, escucha lo que te dice y te salvarás. Mahatma Gandhi, un deber cultivar el discernimiento, reflexión sobre el discernimiento. El amor debe ser incondicional. Discernir sobre lo que significa perfectamente el amor. ¿Cómo es importante de el saber discernir? Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos, siglo IV antes de Cristo, decía, el ignorante afirma, pero el sabio tiene discernimiento. Muy buena la frase de Aristóteles. El ignorante afirma, pero el sabio sí tiene mucho discernimiento. Discernir nos permite encontrar el reino de Dios y entender muy bien su santa palabra. No irnos a los extremos, ni juzgar a los demás. Como decía ayer, la palabra de Dios en ese capítulo 5 de San Mateo, versículo 17, que Jesucristo le decía al mundo judío, no vine a acabar con la ley y los profetas, sino a darle plenitud, discernimiento. El espíritu da vida, la letra mata. Eso significa distinguir y saber explicar la ley de Dios y no volverse juez de los demás.
Hoy jueves, la palabra discernir nos permite encontrar, lograr cumplir con la misión, porque la persona sabe discernir. Por ejemplo, discernir la vocación. ¿Será que sí me llamó para ser sacerdote o no? Vocación para el matrimonio. ¿Será que sí tengo cualidades para ser una persona casada? ¿Será que esas son mis virtudes o no lo son? Vocación para ser médico, para ser abogado, para ser militar. ¿Será que ese sí es el camino o no lo es? Y hay cantidad de gente equivocada en profesiones totalmente equivocadas. La palabrita se llama discernir. Y de acuerdo al espíritu del Evangelio, se sigue cumpliendo el presupuesto de Jesús de Nazaret, que debemos estar como atentos al discernimiento que Él nos está enseñando. Por ejemplo, la Santa Biblia dice: todo aquel que salga a anunciar el Evangelio, que lo predique bien, que se comprometa en la misión, los van a perseguir, los van a criticar, nos van a cerrar posibilidades, incluso utilizarán la mentira, la difamación para acabar con esa persona. Eso se llama discernimiento. Sí, yo ya sabía eso, tranquilo que con eso trabajo en la misión. No hay problema, no me afecta en lo más mínimo que hayan envidiosos, que critiquen, que persigan, no me afecta. Eso ya lo dijo el Evangelio. Discernimiento. Todo reino dividido contra sí se acaba a sí mismo. Eso es una frase contundente del Evangelio de Lucas capítulo 11. Todo reino dividido contra sí mismo se acaba. Discernir soluciona muchas dificultades en la vida, en la profesión, en el sacerdocio, en el matrimonio, en los planes, en los trabajos. Discernir le da a una persona mucha ventaja si es calmada, tranquila, discierne, no es acelerado, no toma decisiones a la carrera. Como quien dice, se casó a la loca, dice la gente. Dios le advierte al profeta, un profeta que predicó durante 40 años después del exilio, y ese profeta proclama la palabra de Dios y le dice al pueblo de Israel: escuchen la palabra de Dios, todos ustedes que entran por estas puertas, así habla el Señor de los ejércitos, enmienden su conducta y yo los haré que habiten en este lugar. No se fíen de las palabras ilusorias porque no sirven para nada. Eso que se llama discernimiento. Y eso lo hizo un gran profeta que duró 40 años predicando, que se llama Jeremías. El capítulo 7 de esa profecía enseña mucho discernimiento. Jesucristo plantea un reino de Dios que no esté a la merced ni a la necedad de los seres humanos, un reino donde no se admite la envidia, ni el odio, ni la persecución. Eso se llama discernimiento. Es decir, no hay que permitir que esas debilidades le dañen la vida a un misionero, a una persona, a un consagrado, acabe con un matrimonio solamente porque una persona se metió allí. Eso se llama discernimiento. Cada persona debe elegir, discernir y encomendarse en lo que va a hacer en la vida. Dios ofrece las ayudas que se llama la sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 12 de San Lucas dice: te quedas con el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Entonces, si va a discernir bien, ponga el punto en el reino, no ponga el punto en otra cosa diferente. El resto vendrá por añadidura. Ah, sí, así dice la Biblia. Entonces no se preocupe, no se acelere. Encomienda tus obras a Dios y Él estará siempre contigo. Proverbios capítulo 16. La fe no se debe descansar en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Oigan eso tan interesante. La fe debe estar en el poder de Dios. Jesucristo saca demonios y eso es prueba de que allí está el reino de Dios. Miren eso tan interesante. Saca demonios y con eso prueba que allí está funcionando ¿qué? El reino de Dios funciona. El reino de Dios
porque Jesucristo lo quiere. Pero como no saben discernir, los judíos dicen, no, es que los está sacando con el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Hemos aprendido una buena lección para la vida diaria. Discernir nos permite tomar grandes decisiones en la vida. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.